Seguimos en el living. Hoy vamos a presentar a una persona que es doctor en Humanidades y Artes y además es docente de la Cátedra de Historia del Arte Argentino. Dirige el Centro de Investigaciones del Arte Argentino y es director además de la revista Separata. Escribió varios artículos, libros y textos que fueron presentados tanto en el ámbito nacional como en el exterior. Y en su faceta de curador presentó distintas colecciones en museos e instituciones. En 2016 recibió el prestigioso premio Conex en Estética, Teoría e Historia del Arte, cosa que a nosotros como universitarios nos llena de orgullo. Hoy vamos a conocer más de la vida, pero también vamos a dialogar con Guillermo Fantoni. Vení, sentate al living. Guillermo, primero que todo, te agradecemos por participar en este ciclo de charlas. La idea es que conozcamos al Guillermo investigador, pero también que conozcamos al Guillermo persona, que se encuentra detrás de ese trabajo arduo que realizás desde hace muchos años. Para romper un poco el hielo y conocerte mejor, te pregunto, ¿siempre decidiste dedicarte a la historia del arte o cómo fue ese proceso para llegar a dedicarte a lo que hoy es tu pasión? Yo creo que descubrir una vocación, es decir, descubrir una carrera, una temática, una especialidad para dedicarse, es lo que yo diría una vocación. No es algo que aparece espontáneamente, sino que se va construyendo en el mismo trabajo y en el mismo desarrollo de la profesión. Pero sí hay algunos antecedentes o indicadores en el mundo familiar donde había preocupaciones estéticas en ambos lados de mi familia y, y eso fue una cuestión que a mí de algún modo me fue llevando, es decir, la cuestión estética, la cuestión cultural, era algo que me rodeaba naturalmente y creo que eso incidió en las elecciones, en el momento de optar por una carrera. Yo diría que dentro de la carrera de historia hubo algunas materias en ese momento, como las arqueologías, la historia americana, particularmente la arqueología americana 1, que era de América del Sur, que me puso muy en contacto con las manifestaciones estéticas del mundo precolombino. Y eso creo que despertó un interés estético importante y te diría que al fin de la carrera, tanto yo como Adrián Armando, en ese momento éramos novios y luego nos casamos, hicimos trabajos finales ligados al arte de Rosario. De manera que fue un camino desde la propia ciudad hacia el afuera. Guillermo, ya que estamos hablando del arte de Rosario, no puedo no preguntarte cuáles para vos son los máximos exponentes del arte rosarino y cuáles son también esos olvidados por el canon artístico, que a lo mejor son muy interesantes, pero no los conoce la mayoría de la población. Bueno, es una pregunta grande, porque yo te diría que más que dedicarme a uno u otro artista, me he dedicado a los grandes movimientos modernistas o vanguardistas. Esto por supuesto, involucra un colectivo de personas. Por supuesto que también he dedicado con énfasis la atención a algunas personas con las cuales he realizado larguísimas entrevistas que después se publicaron en forma de libros, como o libros o artículos grandes. Comencé haciendo entrevistas con Luis Ubrar, que era un viejo pintor de la ciudad, un poco la voz del principio de siglo, de las primeras décadas, amigo entrañable de Berni, una figura muy sólida que hoy encanta, que fascina a los artistas contemporáneos por la frescura, por, por, por su imagen tan peculiar. Por supuesto, después Grela, a quien dediqué larguísimas conversaciones que se publicaron en forma de libro,
o Juan Pablo Renzi, su discípulo, que me permitió de alguna manera explorar intensamente los años 60 y las vanguardias del 60. Ahora, por supuesto que hay muchísimos autores. Rosario es una ciudad que tiene una larga historia, una frondosa historia, y en cuanto a historia artística, ¿no? Así han florecido desde la radicación de los artistas europeos modernos entre fines del siglo XIX y comienzos del XX hasta el presente, una gran cantidad de creadores. Yo mencioné a Obrar, pero podríamos mencionar a Banzo, a Fontana, a Candia, a Berni, Adrián Villarrojas, o Mariana Tellería, o en su momento Nicola Constantino. En fin, ha habido presencias contemporáneas importantes que emergen de la ciudad. Me nombrabas recién a Antonio Berni, de quien fue objeto tuyo de estudio durante mucho tiempo, varios trabajos has abordado sobre él. Digo, ¿qué te llamó la atención especialmente para poder estudiar su obra? O sea, ¿cuál fue el punto de decir, voy a enfocarme en la obra de Berni y no en la de otro a lo mejor? Bueno, viene a raíz no de un enamoramiento personal, sino a raíz de un proceso de investigación. De un proceso de investigación que comenzó, digamos, con una exposición sobre arte de vanguardia en Rosario, arte de los años 60, que se hizo en 1984 y que se restituyó, digamos, allí de algún modo un fenómeno que estaba ocluido en los tiempos más oscuros. Que esas vanguardias de los años 60 eran meramente tributarias de sugestiones externas, ya sea sugestiones capitalinas, porteñas, o sugestiones, digamos, metropolitanas, que podrían ser del mundo europeo, neoyorquino, etcétera, etcétera. De manera que mi trabajo sobre Berni deviene de dar cuenta de ese fenómeno de los años 30, que es el de la mutualidad, y donde yo tuve que romper los propios prejuicios que había sobre el autor, que hasta ese momento, digamos que hasta mi trabajo, no estaba considerado en el ámbito de los modernismos y de las vanguardias, se lo veía como un autor social, como un realista social. Berni fue una figura a la que le dediqué mucho tiempo, y el dedicarle mucho tiempo me permitió ver cosas que antes no se veían, que yo mismo no veía, porque a veces los materiales pasan por nuestros ojos muchísimas veces y no logramos leer lo que está allí. Lo lees en un momento en que uno, no sé por qué, pero evidentemente uno madura y está predispuesto para leer eso que poco antes no veía. Estaba allí delante de nuestros ojos, y sin embargo no. Entonces, para mí, el haber postergado largamente mi investigación sobre Berni, su grupo, la mutualidad y demás, me permitió ver cosas que antes hubiera desestimado, que antes no hubiese visto, que antes no lo hubiese tomado con el mismo entusiasmo, ¿no? Porque no es el mismo el que lee, no es el mismo el que investiga en cada momento, y entonces el largo trabajo sobre Berni me permitió, y todavía me permite, ver cosas que antes no veía. Y en el medio de todas esas cuestiones uno a veces hace recodos y entonces lleva adelante otras investigaciones que justamente después revierten sobre esa larga investigación que estás desarrollando, porque uno ha crecido en ese itinerario, en ese recodo, en otro sentido, ¿no? Bien. Te cambio de tema, te llevo al ámbito más personal, otra vez, y te consulto, ¿cómo es compartir la pasión que vos tenés por la historia del arte con tu esposa, con Adriana Armando? ¿Cómo además de compartir el matrimonio, obviamente, y la relación, también comparten la pasión? Sí, eso es un fenómeno interesante, porque ser pareja y además pareja intelectual es un hecho no es un hecho frecuente. Conozco algunas parejas intelectuales que están, digamos,
escindidas, que cada uno toma profesiones o actividades diferentes. En el caso nuestro coincidimos, y yo diría que gran parte de mis hallazgos los debo a discusiones que tengo con ella. Es decir, discusiones que son comunes mientras comemos o hacemos otras cosas. Se discute de las investigaciones con total naturalidad, porque yo creo que lo importante cuando hay pasión por las cosas es que se internalicen y uno las haga porque hay verdadero interés, ¿no? Hay un goce puesto allí, no para lograr determinadas cosas externas, sino por la pasión interior, ¿no? Que es lo que alimenta realmente el trabajo intelectual o el trabajo creativo. Y en este caso yo creo que tiene, por supuesto, muchísimos contactos porque ambos trabajamos sobre arte de Rosario, ella es más especialista en determinados temas. Yo creo que es la persona que ha abierto la figura de Guido, ¿no? Creo que lo que hoy conocemos sobre Guido es una apertura, un nuevo enfoque que abrió ella, pero tuvimos un punto de articulación muy fuerte en torno a la cuestión del primitivismo. Esto fue interesante porque a mí, por ejemplo, me desplazó de los análisis más estrictamente sociológicos hacia algo que tenía que ver más con la obra, con los temas, con la iconografía, y trabajar por indicio, trabajar por pesquisas que te van llevando, digamos, a resultados cada vez más amplios a partir de lo pequeño, a partir del detalle. Eso fue muy importante, ese recodo, porque después a mí, digamos, me entrenó para trabajar la obra de Berni de otra manera. Todo esto uno lo puede leer cuando se apasiona por estas formas de trabajo, que es trabajar sobre el detalle, trabajar sobre los indicios. Entonces ahí podés empezar a ver cómo las imágenes migran a través del tiempo y inciden en los autores y demás, ¿no? Bueno, todo esto es parte, redondeando la pregunta, de esta dupla, de esta colaboración que hubo entre nosotros desde hace años. Guillermo, ¿qué significa la Universidad Nacional de Rosario en tu vida? Mira, nosotros ingresamos a la universidad en 1984, en la apertura democrática. Estudiamos en parte durante el proceso, muy duramente, fueron años donde no nos ocurrió nada porque no éramos personas politizadas ni movilizadas en ese sentido, pero que tuvimos los riesgos de cualquier ciudadano corriente, lo cual es mucho decir. Y el ingreso a la facultad, bueno, fue importante para nuestro desarrollo. Tuvimos muy tempranamente, fuimos titulares de cátedras, tuvimos que formar a otro cuando aún nos estábamos formando, y que pudimos hacerlo porque había una reserva de los años previos al proceso, donde hubo grandes profesores que fueron nuestros maestros, y lo que hoy soy, creo, o lo que hoy somos, en parte es gracias a esas personas y a lo que después pudimos hacer a partir de lo que ellos nos brindaron. Y pudimos transitar la actividad docente a través de muchísimos años y con muchos cambios en el perfil de los estudiantes hasta el presente. Es nuestro lugar de trabajo, no el único, obviamente, pero es un lugar donde hemos podido volcar gran parte de nuestra formación como investigadores, como becarios del CONICET, como investigadores, en mi caso del CIUR luego, becario del CONICET fuimos ambos, y de manera que la práctica docente se alimentó de la investigación, se enriquece con nuestra tarea curatorial en museos de diversas ciudades del país, ¿no? Y bueno, todo eso alimenta nuestra tarea en la universidad. Yo diría que creo que sigue siendo una tarea que desarrollamos y que se alimenta de todo esto, y que forma parte de ese ir y venir entre diversas prácticas, y donde, bueno, lo que intentamos es formar recursos humanos que vayan constituyendo las
nuevas generaciones dentro, en este caso, dentro de la reflexión, digamos, más teórica sobre el arte, que nunca está desprendida de la producción estética, porque nosotros tenemos un gran interés sobre la producción estética, no siendo creadores, pero sí siendo grandes degustadores del arte. Nos interesa también que la gente produzca y cree, y que en el caso de aquellos que se dedican a la tarea teórica, no sea un viaje sin retorno, que eso alimente de otra manera su sensibilidad para mirar y quizá también producir en el terreno de la creación estética. Y hablando un poco de investigación, vos sos el director de la revista Separata, que bueno, busca comunicar investigaciones en cuanto al arte a lo largo y ancho del país. ¿Cómo es esta experiencia? ¿Qué te significa ser director de esta revista? Separata es un proyecto que inicialmente fue duro y costoso, porque editar una revista en papel durante largos años fue muy oneroso, y más allá de tener algún apoyo eventual, prácticamente lo hacíamos con recursos propios, y eso era sumamente costoso. Hablo de los aspectos más materiales, más pedestres de lo que puede ser un trabajo, pero después la revista se planteó como una revista de coyuntura, como una pequeña revista que tenía como intención dar cuenta de lo que se estaba produciendo en Rosario, en un centro de investigaciones, que es el Centro de Investigaciones del Arte Argentino y Latinoamericano, que funciona dentro de la Facultad de Humanidades y Artes, que en realidad es un paraguas virtual de una comunidad de profesores, graduados y estudiantes avanzados que, bueno, se van entrenando o van trabajando, o se van formando, o van desarrollando su actividad dentro de la historia del arte. La revista materialmente fue una revista de papel, una revista de un papel color hueso, con pequeñas imágenes en sepia. Era una revista acromática, pero donde esas imágenes acompañaban la lectura. Era una revista que se leía y se miraba en la misma clave. Y luego estuvimos un año y medio, casi 2 años, sin poder sacarla por una cuestión económica, y ya directamente la hicimos en un soporte electrónico, de manera tal que ahora la revista tiene color y mantiene cierta estética ligada al diseño que tuvo originalmente, pero incorporando mucha imagen. En realidad, todo nuestro trabajo, incluido el de la revista, va apuntando a la construcción de una historia del arte de Rosario, inmersa en el arte argentino y en el arte universal, diríamos, si cabe todavía esa vieja dicotomía, ¿no? Trabajamos bastante, te digo, no es fácil. El último número tiene 6 artículos, 3 de Rosario sobre revistas rosarinas de distintos momentos, y 3 sobre publicaciones de Buenos Aires y de La Plata, con investigadores de La Plata. O sea que realmente estamos muy contentos con esas participaciones. Y la revista tiene otra cosa: haber atendido manifestaciones estéticas como los textiles precolombinos, los bolsos enlazados de los huichí, o las pequeñas figuritas de madera huichí, manifestaciones estéticas que no son frecuentes, y que la revista hace una fuerte apuesta a esos temas también. ¿Qué consejos le darías, Guillermo, a esos jóvenes investigadores que están recién empezando este camino de investigación y bueno, y tienen tanto por delante? Es difícil dar consejos, yo no soy muy de dar consejos, pero sí que lo que propicio a través de mi práctica como director de tesinistas de grado, o de tesistas de posgrado, o de docentes investigadores, lo que propicio es que las tareas se hagan con pasión, y que haya un respeto, una ética profesional, al mismo tiempo un reconocimiento de los pares y de quienes nos precedieron, porque construimos sobre lo construido, y sobre todo en esta especialidad de la historia, que es reciente, que tiene
tradiciones académicas muy recientes que no van más allá, para hablar seriamente, digamos, de la apertura democrática de 1983-84, es muy importante reconocer los pares y los precedentes. Y a partir de allí darse una ética en ese sentido. Creo que se puede avanzar mucho en la construcción histórica, pero al mismo tiempo se tiene que avanzar en la construcción profesional basada en el respeto de quienes están trabajando y disfrutar con nuestro propio trabajo y disfrutar con lo que producen los demás. Hay una serie de investigaciones puestas en marcha y donde lo que yo siempre promuevo es que tengan hipótesis fuertes, que el hallazgo de un papel no te devuelve una investigación, por ejemplo, ¿no? Es decir, que trabajen con el corpus posible, pero con la suficiente amplitud de que un hallazgo casual, mañana o pasado, no te tire por la borda una investigación y un trabajo de años. Es decir, nuestras hipótesis tienen que ser fuertes, pueden modificarse parcialmente, pueden matizarse, pero lo importante es que nuestro trabajo tenga la suficiente solidez como para navegar las aguas del tiempo, ¿no? Y te hago la última, que en realidad no es una pregunta, sino es más un juego. Yo voy a empezar una frase y vos la vas a continuar con lo que te salga de adentro. Ya puede ser una frase cortita, un párrafo cortito, lo que vos creas conveniente. Entonces, yo la empiezo y vos la seguís. La frase empieza así. Guillermo Fantoni es... Y ahora te toca a vos completarla. Y es un historiador del arte, en principio. Es un historiador del arte que no solo se prueba a través de la escritura de artículos, de capítulos o de libros que están destinados fundamentalmente a un público de pares, sino que le interesa, y le interesó siempre, poder, digamos, perforar esa barrera que es la del mundo, digamos, especializado y llegar a lo que llamamos la comunidad en general, llegar a públicos más amplios. Y eso lo hago a través de lo que te decía antes, también cuando hago estas entrevistas o cuando hablo en una columna de Radio Universidad los sábados o cuando hago curaduría, es decir, donde por un lado llego a públicos muy amplios, una muestra la ven miles de personas. Es una forma de plantear la historia de otra manera, pero no es traducir de un modo literal el artículo académico, sino que tiene otras regulaciones. Un curador es un creador de exposiciones, y un creador de exposiciones que puede ser muy libre, muy experimental, muy arrojado, digamos, pero al mismo tiempo tiene que ser preciso. Hay que ser subjetivo, pero no arbitrario. Ese es mi límite, la arbitrariedad. Esa frontera no la franqueo. Sí me quedo en la subjetividad, que es lo que me interesa. Te diría de nuevo, ¿quién es Guillermo Fantoni? Es fundamentalmente un historiador del arte que además hace otras tantas actividades con total libertad y fluidez. Eso es lo que podría decir. Y que toma, digamos, la actividad cultural como algo natural en su vida, como ha sido en mi vida familiar, como lo es en nuestra vida, digamos, del presente, que las cosas fluyan y se realicen por puro placer. Bueno, Guillermo, te agradezco tu tiempo, te agradezco por participar de este ciclo y bueno, espero que dentro de poco, cuando pase todo esto que nos está ocurriendo a todos, nos encontremos personalmente. Te mando un saludo. Muchísimas gracias.